Bienvenidos, bienvenidas a la conferencia de cierre de nuestro congreso y yo tengo el honor de presentar a Carolina Amador. Ella es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Por más de 30 años ha trabajado en y producido con gran éxito diversos largometrajes con coproducción tanto nacional como internacional, tales como Santitos, Lolo, El Anzuelo, Suave Patria, Una familia con madre, las Aparicio, El complot mongol, Sexo, pudor y lágrimas 2, entre otras. Carolina también ha construido una carrera en series de televisión, cortometrajes en la industria de los comerciales, en la industria de los videoclips. Con una experiencia de 15 años como docente, ha impartido clases de producción en diversas escuelas de cine, ha sido invitada a participar en festivales de cine como jurado y ha impartido seminarios en diversas universidades. Se encuentra desarrollando las series de televisión para plataformas Arete, Marea Gris, Los Eliminadores y el documental La Hazaña Prohibida de Diego Muñoz y Santo y Ley de Enrique Arroyo, el documental Mi Alma de René de Álvaro Zabaleta, además de los proyectos de largometraje El Bestia de Sarfati, y María Montaña de Bárbara Ochoa. Para nosotros es un honor, es un privilegio que estés aquí con nosotros, Care. Caro, y bueno, pues vamos a dar inicio. Eh, el micrófono es tuyo, ya me estoy llevando tu celular. No, al contrario, muchísimas gracias. Perdón por o sea, este viernes sí fue un caos, pero estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, cuando me dijo 1 hora y el cine de mujeres, es que es tan vasto y a la vez se puede recortar tanto porque todavía no, ahí vamos, pero todavía no estamos. Entonces, bueno, primero me quiero presentar rápido, ya me presentó Ile, yo soy de la 13ª generación del CCC, los mendocinos, cada generación tenía su apodo o tiene su apodo. Y bueno, como me adentré al cine fue pues desde chiquita. Por suerte a mis papás les gustaba ir al cine, sobre todo a mi papá, y tengo hermanos mayores, entonces ellos también, Eran cinéfilos. sí, y me llevaban obligados a veces. Y bueno, entonces conocí como toda esta magia del cine y toda la imaginación y las caricaturas y todo. Yo quería ir a esos mundos. Yo veía, ahí viene Cascarrabias, y quería ir al mundo de los ratones con la no sé qué. Yo decía, güey, yo quiero conocer ese lugar, ¿no? Y mi papá era un fan del Gordo y el Flaco. Y entonces íbamos al cine y nos quedábamos a la permanencia voluntaria. Creo que Ujú. nadie aquí sabe qué es eso. Sí, algunos, ¿no? Y bueno, entonces de repente un día me enteré que todo era mentira, que todo era ficción y que alguien hacía esas películas y dije, ¿qué? ¿Y dónde las hacen? Como llévenme a donde las hacen, ¿no? Y bueno, pues así fue como mi acercamiento al cine. Em, yo estaba entre estudiar letras, derecho o cine. Y un amigo mío me dijo, no, tienes que conocer a mi amigo el Chivo Lubeski. Él está en el CUEC y va a hacer su tesis. Y pues nadie sabía quién era el Chivo, pues era su amigo, ¿no? Dije, órale. Y cuando me lleva a su casa estaba un tal Luis Estrada, que dije, claro, tú eres el hijo de un cineasta, Luis Estrada, y se acaba de morir. Y el Chivo me hacía así, y yo, ok, perdón. Y bueno, entonces decidí que sí quería trabajar en la tesis del Chivo. Y cuando llegué al set dije, no, de aquí soy. Y era la asistente del asistente, y era todóloga. Éramos dos mujeres en el set, que era Laura Almela, la actriz, y yo. Y se acabó. Y se acabó. Y bueno, yo antes se me olvidó mencionar que tengo 3 hermanos mayores, y que lo que me hizo muy fuerte y muy, como una relación muy cotidiana con los hombres. O sea, no, para mí no era raro Tanto chico. ver tanto chico y mi mamá, que sí estuvo en una casa muy patriarcal, hizo todo lo contrario en mi casa. Entonces,
los enseñó a surcir invisible, a no sé quién, o sea, y a mí no. Entonces, o sea, Sí. sí, claro. Entonces a mis hermanos, te lo juro, les digo, güey, ayúdame a coser. Entonces, bueno, mi mamá sí tenía como eso muy metido y mi papá, em, como era gringo, bueno, mexicano gringo, nació en Estados Unidos y luego regresó a hacer su carrera allá. Bueno, mi abuelo era embajador, entonces viajó por todo el mundo y luego regresó a hacer la carrera allá. Pues mi papá era una persona que lavaba platos, hacía todo, limpiaba la casa, todo. Entonces, como que nunca viví un patriarcado así como tal en mi casa. Y cuando llegué al set del Chivo no se me hizo como raro que hubiera tantos hombres. Y además todos súper respetuosos y todos como un trabajo muy serio y todo. Ahí conocí a los grandes, pues Alfonso Cuarón, conocí Markovich, Carlos Markovich era el fotógrafo, Luis Mandoki llegó a ayudar, nada más de chismoso, o sea, todos eran amigos. Y entonces entré con la pierna derecha, o sea, entré increíble porque nadie sabía que estos chicos iban a ser los grandes cineastas, pero todo era muy serio y yo trabajaba mucho. Este, y bueno, entonces, ya que estuve en el set, yo dije, aquí soy. Y después haciendo memoria, yo no, o sea, dije, claro, qué locura. Solo habíamos dos mujeres en el set, la actriz y yo. Y las novias de algunos de los que iban ahí de visita y punto. Entonces, pero como que al principio no me brincó, ¿no? Eso, o sea, era normal, ¿no? De ahí ya decidí quedarme. Y el cine es como la medicina, o sea, o naces para hacer cine, como naces para ser médico o no. O sea, tú y yo que hemos tenido alumnos que entran a la carrera y luego se van, porque piensan que es, ya se filmó, lo subo a YouTube, güey, y ya tengo mi peli. Y es matadísimo. Eso sí aprendí luego, que eh, es súper complicado porque tiene las cinco, o sea, tiene toda el resto de las artes, más toda la talacha, Ujú. el talachismo, que es súper complejo. Entonces tiene toda la literatura, pero, ¿no? Que hay que armar un guión con sus actos, construir los personajes, pero a la vez hacerlo para cine, no hacerlo literatura. Pues tiene la fotografía, tiene el arte, o sea, es muy complejo. Y a la vez, de verdad, es de subrayar el guión con colorcitos, ¿no? El rojo, todos los personajes. Entonces tiene de repente como esta dualidad muy chistosa el cine. Y es muy matado. Entonces por eso los alumnos a veces dicen, híjole, Yo pensé que más. yo pensé que ponía la cámara, contaba mi historia y la subía a YouTube y ¡pum! Ajá. Así así. Sí. Pero bueno, entonces trabajé en varias tesis después de la del Chivo, que ahí fui conociendo gente y me recomendaron entrar al CCC porque en ese momento estaba justo Marcela Fernández Violante, que es una cineasta pues importante, pero estaba de directora del CUEC y pues parece que no era como muy amable. Entonces muchos maestros se fueron al CCC y entonces yo la verdad es que a Marcela la he visto una vez en mi vida, sí reconozco que tiene una trayectoria muy importante, pero, pero sí es difícil, Mm. no sé, ¿no? Y luego fue directora del sindicato del STPC, no, sí, del STPC. Entonces, bueno, hice mi examen en el CCC, me quedé, ya me conocían, aunque sí hice todas las etapas y sí, nos quedamos 13. De 13, solo 3 éramos mujeres.
Y ahí fue donde me empezó a caer el 20 de qué onda Con la industria. con la industria. O sea, sí, qué padre, todos son muy mis amigos, una generación muy talentosa, muy padre, pero Mucho niño. de 13 solo 3 mujeres, eso sí, sí está grueso. Hoy ya hay nuevas políticas que, ¿cómo se llama? De paridad, ¿no? Que 50% mujeres, 50% hombres, pero, o lo más cercano a eso, ¿no? No sé qué tanto se queda el talento de ciertos hombres. O sea, eso es también una discusión que al final, ahorita al rato, este, la platicamos porque sí es como complejo ese tema, porque se han abierto estímulos fiscales y eso que dan puntos a las mujeres, pero ya ha sido un tema de debate, ¿no? Hay quienes están muy de acuerdo y hay quienes, pues no. Em, Ahí tuve, en toda mi carrera, que en ese entonces duraba 5 años, tuve 3 maestras mujeres, nada más. Busi Cortés, Ángeles Castro y Susana López Aranda, la hija de López Tarso, que nos daba historia del cine y que era fantástica. Y bueno, mi querida Busi que murió hace poco. Este, y nada más, todos los demás eran hombres. Todos los demás, y en serio, sí sentías que te veían las nalgas y o sea, de repente decías, güey, este sí es un mundo de hombres. Y yo crecí en una casa de hombres. O sea, no me espantaba el mundo de los hombres, lo tenía muy, muy claro. Este, Nos fuimos a hacer, empezó el proyecto de óperas primas del CCC, primero fue con Busi, yo no estuve en la de Busi, y después me tocó la de Carlos Carrera, y lo mismo. Habíamos Mafer Suárez, que era mi compañera de escuela, y las actrices, Arcelia, que eran como 4 actrices, y yo, de mujeres, en todo el crew. Y compartíamos cuarto, yo compartía cuarto con Carlos Hidalgo y Rodrigo Pla. Estamos en un pueblo, eran así cuartos como de camas, así como lo que había. Pero sí era como muy incómodo de repente. Sí, güey, ¿por qué? O sea, porque no hay más mujeres con quien compartir, ¿no? Porque con las actrices no, por ley, por el anda no puedes compartir. Entonces, bueno, pues así empezó como este mundo patriarcal del cine, a darme cuenta, ¿no? Y después hubo una cosa terrible, terrible, que yo nunca lo había visto. Yo fui a una escuela mixta y nunca me había tocado ver eso. Y fue una novatada que le hicieron a mi compañera Mafer Suárez, que ella es abiertamente gay y, o sea, desde siempre nunca ha tenido ningún problema en decir soy gay y gay, ¿no? Yo estaba hablando por teléfono desde la recepción del hotel porque no teníamos celulares. Y de repente veo salir como de un comedorcito, una oficina, no sé qué, a Mafer corriendo, gritando, llorando. Y entonces colgué. Y entonces corrí detrás de ella y le acaban de hacer su novatada. Y su novatada era una novatada de hombres que era detenerle y decirle a ver si puedes levantar no sé qué con 2 pies. O sea, la acostaron y le bajaron los pantalones y los calzones. Esa era la novatada. Que se la hacían a los hombres. Pero decían que por qué no a la chica gay, si es gay, pues hay que hacérsela. Bueno. O sea, como que los del staff, los del STPC, o sea, no los compañeros, sino los del staff, los del sindicato. Se paró la película. Se paró la película en ese momento. Y entonces no entendían muy bien qué pasaba los del sindicato, además, por- ¿no? Le tuvieron que pedir una disculpa a Maffer. Gustavo Montiel dijo, paramos la película, que era el director del CCC en ese entonces, y dijo,
y lo que diga Maffer, si Maffer quiere aceptar la disculpa y si no se para la película y sorry. Y y no, pues Maffer sí la aceptó y se siguió, ¿no? Pero eso fue como un encontronazo en este mundo de qué pasa, ¿no? Y a qué mundo entré también, porque no, o sea, que no eran mis compañeros, sino los del sindicato, y no todos los del sindicato, sino algunos, ¿no? ¿Qué planeta? ¿En qué planeta han vivido? ¿No? Ahora, también haciendo un poco de historia, veníamos de años de cine de ficheras. Entonces, también no sé si esa formación del cine de ficheras, pero que no debió, No ¿no? debió permear así. No debió permear así, ¿no? Pero bueno, entonces eso también me marcó como en este mundo de hombres, de un patriarcado, algo muy, raro. Ahora, quiero recordar un poco a las primeras mujeres cineastas, que yo la verdad es que a muchas no las conocí hasta que entré a la escuela, más bien a todas las conocí cuando entré a la escuela. Y bueno, son muy pocas, son 5 y hasta ahora, hasta el año pasado, en el 23 creo, le pusieron a los estudios de Estudios Churubusco el nombre de estas cineastas. Y que fue un acto como muy importante para, o sea, para el cine, porque además son muy desconocidas, pero nos abrieron camino. Sobre todo Matilde Landeta nos abrió, que es la más conocida, pues nos abrió camino a todas las mujeres. Y por eso le dedico a Matilde un ratito, porque creo que es importantísima. Pero bueno, fue Mimi Derba, que fue la primera directora antes que Matilde, porque mucha gente cree que Matilde fue la primera, pero fue Mimi Derba y bueno, Matilde. Matilde hay dos fechas de nacimiento. Unos dicen que nació en el 13 y otros en 1910. Aquí, pues, por ahí. Que fue la primera directora, la segunda directora, ¿no? Pero digamos que la que perduró en el tiempo, ¿no? Carmen Toscano, el montaje, y luego vino toda la Fundación Toscano y toda la familia Toscano, que además tiene un acervo importantísimo, ¿no? Este, y bueno, fue editora, Adela Sequeiro, que fundó una cooperativa, o sea, además mujeres súper adelantadas, y, y fue productora y directora. Adriana y Dolores Echler, no sé cómo pronunciarlo, fotógrafas de cine, de documental, pues a mí me parece que que unas hermanas en la revolución se junten a hacer documentales, me parece fantástico, muy potente, muy fuerte, y creo que pues tenían más pantalones de repente que lo que tenemos ahorita, ¿no? Pero bueno. Cándida Beltrán Rendón, ¿no? Que escribió un guión a los 16 años, eso a mí me impacta. En esa época, ¿no? Con, además con la intuición, ¿no? Porque ¿dónde lo aprendió? Sino con pura intuición, eso me parece increíble. Sí, y Elena Sánchez Valenzuela, que también documentalista, que dirigió y fotografió varias películas. Y lo malo de esto es que con la quema de la Cineteca se perdió prácticamente todo el acervo de esto y pues nunca sabremos qué pasó, si fue Margarita, si qué pasó. Y Gloria Schumann, que también editora. Las mujeres son como grandes editoras. Ahí tenemos a la editora de Scorsese, a la Schumacher, lo saca, le dice, salte de mi cuarta edición y es un genio. Y entonces, bueno, estas pioneras me encantan, ¿no? Que nos abrieron camino a todas. Y bueno, quería sí hablar de Matilde. Son mis notas. Ya quítalo. Ah, que si lo quitas. Sí, es que son mis notas. Son sus notas. Me da pena. De Matilde, la verdad es que sí quiero hablar de ella, leer su biografía porque se lo merece y luego
hacerle o sea, le hice ahí, si ponemos el videíto, Sí. editamos un videíto de un documental que hizo una compañera del CCC, 2 generaciones arriba de mí, Patti Martínez de Velasco. Pero creo que Matilde nos abrió el camino a todas, ¿no? Bueno, Matilde Sotolandeta nació el 20 de septiembre de 1910 en la Ciudad de México. A los 14 años, durante un viaje a Estados Unidos, descubrió una película, Old San Francisco, y su hermano, que era actor, lo fue a visitar y le dijo, ayúdame a entrar a esto. Y aunque nunca fue a la escuela de cine, aunque después fue maestra, trabajó como script, como continuista, llevando la continuidad. Este, y bueno, además entró a una industria muy dominada por hombres, Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Galvaldón, Fernando de Fuentes, ¿no? Y entonces ella quería, ahorita lo vamos a ver en el cortito, quería ser asistente de dirección, pasar de script a ser asistente de dirección, pero el sindicato no la dejaba. Entonces tuvo que luchar para hacerse directora y después hizo 3 películas y luego y tuvo que hacer su empresa, vendió todo lo que tenía, hipotecó sus casas, hasta la de su hermano, y para hacer sus pelis, y luego la castigaron, y se tardó 40 años en volver en hacer su última película. La castigó el sindicato. Le pusieron trabas, le pusieron todo, y yo sí creo que todas las mujeres cineastas debemos estar muy agradecidas por Matilde Landeta, por eso quería yo ahondar en su biografía, porque nos abrió el camino y porque luchó y porque antes de morir a los 70 y tantos años hizo su última peli cuando pudo hacer. Dijo, no me muero sin hacer esto. Ganó muchos premios como guionista y fue también, logró ser ¿cómo se llama? Directora de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en 2 ocasiones. Y también, por ejemplo, vendió un guión que ella quería dirigir, pero que como no lo podía dirigir, la convencieron de que lo vendiera. Este, y a la hora de los créditos le quisieron quitar su crédito como guionista porque le cambiaron el nombre y ella lo peleó y lo ganó y pudo tener su crédito. Realmente una mujer increíble. Para poder subir a asistente de dirección se tuvo que disfrazar de hombre, se puso bigote, se puso una peluca y entró a un set hablando como hombre, gritando silencio, no sé qué. Muy, muy loca la Matilde Landeta y la verdad es que todas tenemos digo, para la época, Sí. o sea, imagínate, Sí. ¿no? Cualquiera se hubiera dicho, híjole, Ay, qué difícil, ¿no? Pero bueno, y su última película, Nocturno a Rosario, este, la dirigió a los 78 años. Entonces, bueno, ahí sí hay un link que se llama Matilde, sí, claro, tenemos, ¿verdad? que me encantaría que vieran. Es una edición del documental que hizo Patti Martínez de Velasco mientras preparaba la peli. Es nada más una edicióncita. Ah, pero no compartiste audio. ¿Cómo? No, ellos. Ah, ¿cómo hicieron? No me esp- Sí, tenemos. Sí. Muy No, pero me importante para mí. Voy a realizar lo que he soñado y esperado durante 40 años. ¡Silencio! ¿Ya? Corre. Nocturno a Rosario, escena 30, toma 1. No se atraviese nadie cuando está la directora viendo, por favor, señores. Sale todo el mundo cuando la directora ve por cámara. Ahí, otra vez. Otra vez no se puede desayunar, joven. Y te sale. ¿Cuánto tiempo ha participado usted en el cine mexicano?
De 1933 para la fecha cuando son Increíble. como 58. O sea que usted nos podría dar una breve reseña de esta historia y de esta lucha que tiene usted por lograr películas de calidad. Pues no podría ser breve porque es larga. Mi primer contacto con el cine fue en mi juventud, muy juventud, visitando a mi hermano en los estudios que acababa de regresar de Estados Unidos y le habían dado la oportunidad de hacer un papelito en Sobre las olas. Y entonces yo fui de visita allí y en ese mismo momento decidí que ese era mi porvenir, mi vida, eso iba a ser para siempre lo que yo iba a hacer, cine. Entré como script girl. Fui la primera mujer script girl y la única durante, pues, yo creo que más de 30 años. Allí se vuelven a parar en la puerta. Ya han desaparecido. Allí. Solo sabemos decir por lo que publico. Yo batallé mucho, traté de que entraran mujeres, jamás lo pude lograr. Y luego, cuando quise ser asistente de director, pues fue peor. Menos quisieron que fuera asistente de director. Los asistentes de director en sus juntas de rama, cada mes había una junta de rama y yo cada mes presentaba mi petición de ascenso. Tenía todos los derechos, pero nada más tenía ese, que no me podía quitar el impedimento de ser mujer. Entonces, en primer lugar, fui al camerino, me retraté con unos bigotes puestos, el pelo metido entre un sombrero de hombre, un sacote grandote, y entré al foro de la película La Guerra de los Pasteles, gritando con una voz hombruna, silencio. Yo, para poder hacer las películas que hice, para poder dirigir las películas que dirigí, tuve que producirlas con mi hermano y hacerme del capital necesario para poder hacer las 3 películas que hice. Fueron hechas en esa forma. También intervino la hipoteca de mi casa, la venta de mi automóvil, la hipoteca de la casa de mi hermano también se la hipotequé, pero hicimos las películas, las produje, y como milagro, las películas, 50 años después, siguen dando dinero. En 1947 hice Lola Casanova. La segunda película fue La Negra Angustias, la historia de una coronela zapatista. La tercera fue una historia sobre la prostitución. La Negra Angustias fue en 1949, Trotacalles en 1951. ¿Por qué no volví a dirigir? Creo que fue el tiempo. Recuerda que los productores mexicanos, es decir, los de la Asociación de Productores, jamás hicieron una película con una mujer. De grande me casé con un hombre que me gustó, el coronel Martín Toscano, bastante mayor que yo. Acepté casarme con él siempre y cuando me dejara seguir trabajando en el cine. Sé que tengo que pasar una barda muy larga en ese sueño. Es un sueño extraño, una barda que no conozco y que va a dar atrás de lo que sé que es mi casa, que no encuentro. Y hay una zanja profunda, y en ella se pasean 2 elefantitos chiquititos, chiquitos como de juguete, color de rosa. Y eso lo he repetido a través de muchos años. ¿Quién sabe qué casa he perdido y qué clase de elefantes he encontrado en lugar de una casa? Listo. Es parte de una edición de este documental que hizo Patti, que dura media hora, y que qué bueno que lo hizo, porque al poco tiempo murió Matilde, y creo que es muy importante visibilizarla, ¿no? Pero bueno, para mí era muy importante, y siempre que puedo le doy las gracias a Matilde y hablo de ella en mis clases, en los foros y todo, porque creo que nos ha abierto camino. Este, bueno, después viene llega el cine, el nuevo cine mexicano, pero pasamos por una etapa como muy terrible
que fue Margarita López Portillo, el cine de ficheras y el no hacer cine básicamente, sino era eso. O sea, sobrevivían Fons, Ripstein, Casals, por ahí con Hermosillo, con algunas pelis, pero no había manera. Entonces, bueno, después llega Carlos Salinas de Gortari y nos volvemos primer mundo. Así, güey. Sí. En chinga nos volvemos primer mundo. Y entonces, puso ¿cómo se llama? A Nacho Durán en el IMCINE, que lo hizo bastante bien, Nacho. Y la verdad es que ahí o sea, Salinas con el cine hizo algo muy bueno, que fue poner a Nacho Durán y dar dinero para que se hicieran películas. Después nos vendió en el Tratado de Libre Comercio, pero digamos que estos apoyos al nuevo cine mexicano estuvo muy bien, ¿no? Ahí surgen lo que conocemos del nuevo cine mexicano y se vuelve el cine mexicano como un género, cosa que, ¿no? De repente dices, ¿cómo? O sea, el cine mexicano es un género, ¿no? Vamos a ver cine mexicano. Ah, ok, ¿no? Entonces, pero bueno, nos ayuda muchísimo. Y no había un orden, sino era como ir al IMCINE y pelearte con Nacho y decirle, güey, dame dinero. Dame, porque aquí está mi peli, porque dame. Y era como un poco la rebatinga y no había como ni siquiera un presupuesto como tal y no los daba, ¿no? Y de repente, sobre todo conseguías dinero de fuera, de fondos franceses, de fondos canadienses, inclusive gringos, y te decía, ¿cuánto te falta? Pues dame $200,000. Ah, pues órale. Y ya. Y así, y ni siquiera firmabas contrato. O sea, estaba bien, la verdad. O sea, y todos cumplíamos. Estaba bueno, sí, pero sí era como, o sea, no estaba organizado como después, sino era como ir a pelear. Pero sí hizo muchísimo en ese sexenio. La verdad, al tío Salinas hay que agradecerle eso, aunque después en ese mismo sexenio nos vendió en el Tratado de Libre Comercio y luego entonces hay que mentarle la madre, pero primero hay que agradecerle. Entonces, bueno, pasa esta etapa terrible y con Nacho Durán y con Salinas, y llegan nuevas cineastas mujeres donde sí ya tienen dinero para hacerlo, y hay una generación, digamos, un poquito arriba, como entre Matilde y mi generación, que está Marisa Sistach, Diana Rothberg, aunque es un poco más joven, María Novaro, entre otras, ¿no? Entonces, y, y pueden empezar a hacer cine y empiezan a llegar a los Arieles y empiezan a llegar a festivales, sus películas, y, y es muy importante esta etapa para el cine de mujeres, muy importante. Yo me quiero clavar un poco en María porque una la conozco, ella fue a la escuela, ella y su hermana Beatriz con mis hermanos, entonces la conozco como que iba a comer a mi casa y así. Y además hice una peli con ella y, y a mí me impactó. Quiero hablar como, yo estaba muy joven, fue todavía no me casaba ni tenía hijos, en el 93 fue, El Jardín del Edén. Ella ya había hecho Lola, que a mí me encanta Lola, y ya había hecho Danzón. Y con Danzón la rompió. A mí me gusta más El Jardín del Edén y Lola que Danzón. A mí me cuesta mucho María Rojo. Trabajé con ella en mi ejercicio segundo año y cuesta trabajo. Y de repente los guiones de Beatriz Novaro sí son así. O sea, cuando ves 15 minutos o 10 minutos caminar a María Rojo por el muelle, así dice el guión. O sea, el personaje camina por el muelle. Y pues que camine. O sea, no hay otra acción más que eso. Entonces, o sea, no habla, no pone emociones, no pone de repente. Entonces, pues sí, tú ves a María caminar, ¿no? O tiene como partes muy literarias, como, y,
Y no, no, más bien dice, María camina, no me acuerdo cómo se llama su personaje, camina por el muelle y no sabe cómo reconciliarse con su vida y con su no sé qué, y entonces dices, ¿y eso cómo se filma? Pues María camina 10 minutos por el muelle, ¿no? O sea, sí. Entonces, bueno, a mí esa parte de danzón me cuesta, pero a mí Lola me encanta. A mí Lola, con todas las fallas que pueda tener y todo el rollo, me parece muy padre. O sea, ver por primera vez en el cine una mujer tomándose una chela, cuidando a su hija, ¿no? Oyendo rock, vendiendo, ropa de ambulante, el marido, quién sabe dónde. O sea, sí era muy novedoso. Sí era como un personaje femenino muy padre, muy fuerte y, y muy real, exacto, ¿no? Y el ir a casa de la mamá y sacar a la niña caminando en la madrugada y cargándola, cuando tu sentido te dice que la mamá tiene razón, güey, déjasela. Pero no, es su hija y sí puede y no me vas a venir a decir que no puedo con ella, ¿no? Aunque lleve la chela en la otra mano, ¿me entiendes? Y aunque tengan que huir de la policía porque están vendiendo en la calle, lo que sea. Entonces, a mí Lola me gustó mucho. Cuando fui a El Jardín del Edén es la película más grande y complicada que he hecho en mi vida. Fue gigantesca, fue en la frontera, fue en Tijuana y el guión se centraba, es difícil de encontrar, pero ya la puedes googlear porque la produjo el que era Jorge Sánchez, que entonces era marido de María, y la distribuyó Jorge Sánchez. Bueno, viene el Tratado de Libre Comercio, donde nos dan en la torre, con, o sea, el cine para Hollywood es la tercera economía, ¿no? De Estados Unidos. Entonces Salinas regala el capítulo del cine y nos deja una exhibición de solo un máximo de 30% de cine mexicano en salas de cine mexicano. Y hoy la 4T la bajó a 10%. ¿Por qué no? Y si no cumplen, pagan 8,000 pesos de multa, nada más. No hay mayor multa. Entonces, bueno, eso nos cambia todo y de repente dices, pues sí, ya tenemos dinero para hacer pelis, pero no tenemos dinero no tenemos cómo distribuirlas. ¿Dónde se van a ver? ¿No? Y ese problema sigue hoy. Ese es el gran problema. Pero luego vienen, ya me voy rapidísimo, vienen los fondos, ya Focine, Fidecine, que luchan contra ese fondo. Y aquí sí quiero rapidísimo decir que mucha gente critica a Derbez porque le dieron Fidecine. Fidecine es un fondo que se hizo para ese tipo de películas, ya Marta y Gareda. Se hizo para películas comerciales para poder luchar contra el Tratado de Libre Comercio. Entonces no estuvo mal y regresó. Ganó $44 millones su película. Regresó, depende del porcentaje que le tocaba a Fidecine, regresó más de 40 millones de pesos cuando le dieron 10. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Igual con Martita y Gareda, ahorita ya no necesitan pedir, pero hay que tener mucho cuidado porque ese Fidecine es un fondo que se hizo para eso. Ya nos los quitaron el sexenio anterior y dejaron un fondo que realmente es muy triste porque lo que servía de Fidecines que eran socios y de Focine. Entonces tú les devolvías dinero como socios. Ahora te dan haz lo que quieras, no vengas a llorar, a cine, toma 8 millones, vamos. Y entonces ya no se hace industria, ya no se reinvierte ese dinero y la verdad es que sí estaba funcionando. Y ahorita es muy triste. La verdad es que no, ni siquiera como socios para ellos era muy complicado. Y dijeron, ¿cuánto es? Ok, 8 millones a concurso y hay muy poco dinero además a repartir. Entonces eso fue una tristeza. Llegué a Ficine
que es que mete los impuestos, un contribuyente mete el 10% de su ISR hasta por 20 millones en un año para fomentar para, ¿cómo se llama? Darle lana al cine. Y así es como se hace el cine en México realmente y compite todo mundo, y se aprueban 30, 40 películas y se acabó. Y entonces se abrió una cuota, o sea, se abrió, no una cuota, 5 puntos para mujeres, 5 puntos para comunidades indígenas, ¿no? Y esa es la gran discusión. De repente yo he oído cineastas que dicen, ¿por qué, güey? ¿Por qué nos tienen que dar 5 puntos? ¿Por qué no puede ser parejo, no? Y luego también yo conozco bien a Ángeles Cruz, que es cineasta indígena, y esta otra cineasta indígena, Tzotzil, María Sojov. Pero Ángeles, que ha vivido, de hecho la conocí en la película de María Novaro, em, pero Ángeles ha vivido en la ciudad mucho. Ángeles se ha movido toda su vida en la ciudad. Ángeles dice, en mi pueblo no hay computadoras. En mi pueblo llenar una cosa que estén dados de alta, que Hacienda, que tu 32D. Dice, yo ya lo hablé con María 20,000 veces. Eso no sirve. Tiene que haber fondos en serio directo y enseñar a hacer cine. Porque hay historias increíbles. Entonces, realmente esos 5 puntos son como muy, hay que cumplir, cumplidores de repente, ¿no? Pero bueno, y hay toda una nueva generación de directoras que el videíto ya, Sí, un videito, por favorito, que termines de tomar los rato. y ya. El último. Es como un homenaje que hago un poco a estas chicas, dura como 7 minutos, mientras vamos alzando. Desde afuera. Ajá, tienes comentarios Tengo comentarios. ¿En dónde? en el chat, pero nos vamos a tener que silenciar. Sí, pero si quieren salimos. No, dura Ah, 9 minutos. no sé, pásale un Sí, paso. ¿Por qué me quitaste a mi padre? Te voy a enseñar algo que te va a ir para atrás, vas a ver. Juana. Ay, les hago un descuantito, mija. Usted no se apure. Total, ya entrada en gastos, ¿verdad? Oye, ¿y tú sabes si te acuestas en una nube, te caes? Pues sí, porque es pura agua, las nubes son pura agua y sí te puedes caer, pero a lo mejor corremos con suerte y no nos caemos. ¿Y si nos subimos en una nube? ¿Y a dónde vamos? A donde nos lleve el aire. Quería ver si podría hablar con Mati. Con ese güey no quiero hablar. Me abusaron. El amor es sexo. Bien. Ahora sí te me vas por las cocas. Fin de la historia. Tengo 15 años y vivo en la colonia Santo Domingo. Y llegué aquí porque me cacheteé a la perfecta de mi otra escuela. Baila mucho, yeah. Baila mucho, baila mucho, baila mucho, baila mucho, baila mucho.
Pues les agradecemos mucho. Yo creo que es un gran cierre, ¿no? Pensar a la industria también y todas las cuestiones que hemos reflexionado teóricamente. Caro nos ha explicado cómo funciona en la industria actualmente y eso es algo para reflexionar también y a mí me parece muy potente y muy poderoso. Entonces, les agradecemos mucho. Este fue un gran esfuerzo de todos y de todas. Y bueno, va a dar el cierre oficial el doctor Zavala, que bueno, pues es nuestro mentor. Muchas gracias. Bueno, como sabemos, ya estamos llegando al final de este congreso. Y antes de concluir, a nombre de los participantes, quiero expresar un reconocimiento por el trabajo estupendo de quienes lo han hecho posible. En primer lugar, los integrantes del comité organizador, las integrantes, ¿no? Formado por colegas del doctorado en Humanidades y de la licenciatura en Comunicación Social de la UAM Xochimilco, la doctora Lucía González de Arce, que es la coordinadora general del comité y presidenta de CEPANCINE, la doctora Nancy Bonillo Obscura de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, nuestra tesorera, el maestro Diego Vargas en la logística tecnológica de todo el proyecto, el maestro Héctor Cobo, que coordinó las 20 mesas, son poco más de 80 ponencias, ¿no? Que funcionó como un reloj, todo perfecto. Aquí presente la doctora Ileana Díaz, imprescindible en todo este proyecto, el doctor Oscar Treviño desde la Autónoma de Nuevo León, enviamos un saludo, y el maestro Juan Carlos Sánchez, el maestro Mario Carlos Martínez, y bueno, por último, los alumnos de la licenciatura en Comunicación Social, pero sabemos que en cine el final es lo más importante. Hay que esperar unos años para que veamos a dónde van a llegar. Estamos hablando de Valeria Vázquez, Paulina Mendoza, Mariana Pacheco, Metzli García, Luca Villanueva, Mauricio Méndez, Vladimir Alonso Cruz, Itzel López Moreno, y aquí presentes en el registro audiovisual del Congreso, Abril Jaquet y Naftali Reyes. Bueno, todos ellos han hecho posible la transmisión, la grabación a distancia, la elaboración de los lineamientos para los moderadores, el horario de inicio y término de las mesas, bueno, café y galletas, atención a las redes, exhibición y venta de libros, diseño y la impresión de los identificadores, el programa de mano, en fin, todo lo demás. Las ponencias están grabadas, estarán disponibles en YouTube. Este es el 6º congreso que grabamos, lo que significa más de 350 ponencias que tienen hasta 200 visitas cada una. Y bueno, pues ahora sí, a nombre del comité organizador, agradecemos a todos y a todas los ponentes durante estos 3 días, y siendo las 7 de la noche con 17 minutos del viernes 26 de septiembre de 2025, declaramos concluidas las actividades del 24º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Gracias.